Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Linux de cero. Hoy estamos viendo este Niri, este compositor Wayland, que tiene un gestor de ventanas completamente dinámico en el que los espacios de trabajo son infinitos en horizontal hacia la derecha. Cada una de esas ventanas es completamente modificable en posición y en tamaño, como veis, y además tiene la particularidad también de esta capacidad de extenderse infinitamente hacia la derecha en horizontal. Es su mayor virtud, pero no solamente no se limita a las dimensiones físicas de las pantallas, sino que también podemos seguir creando espacios en vertical. Como veis arriba en la barra se siguen creando espacios, yo diría que de forma ilimitada en vertical. Así que un concepto muy interesante que a mí me parece novedoso, que además contiene esas animaciones y que vamos a ver cómo configurar y cómo manejar en este nuevo vídeo. Pero vamos a ir al principio de todo esto. Niri tiene una página en GitHub que la verdad está muy bien documentada y que si queréis usarlo, pues os recomiendo no solamente ver este vídeo, sino también leeros la documentación. Está en inglés, evidentemente, y para eso estoy haciendo este vídeo, para que podáis seguir un poco cómo se configura, pero es bastante completa. La verdad es que tiene todas las secciones de su fichero de configuración, que es un fichero muy grande. Si abre este fichero de configuración, se encuentra en nuestra carpeta personal, dentro del subdirectorio .config, después tenemos que poner Niri, y ahí tenemos que abrir con el gestor de texto que prefiramos, eso da igual, un fichero que se llama config.kdl. Este fichero tiene ni más ni menos que 522 filas de largo, pero siguiendo todas estas secciones del fichero de configuración podremos ir viendo cada una de las secciones y aprendiendo a cómo configurarlo adecuadamente. Voy a enseñaros un poco lo que he ido haciendo yo para conseguir lo que habéis visto de funcionamiento al principio de este vídeo. Para empezar, lo más importante que debemos hacer, evidentemente, es cambiar el tipo de teclado, ya que por defecto considera que estamos manejando un teclado en inglés. Así que lo primero que vamos a hacer es añadir una línea en la que pongamos la palabra layout y entre comillas dobles, por ejemplo, el teclado en español, que es lo que necesitaríamos normalmente. Justo debajo tenemos la sección del touchpad, y en este touchpad algo que os recomiendo hacer si estáis usándolo en un portátil con un touchpad es quitar las dos barras inclinadas del principio para quitar el comentario de esa línea. Todas las líneas que tengan doble barra están comentadas y por lo tanto están desactivadas, y activaremos esta pequeña función de aquí que se llama DWT, que quiere decir Disable when typing, es decir que el touchpad queda deshabilitado cuando escribimos, para no activarlo y no movernos sin que nos demos cuenta. Si seguimos hacia abajo tenemos secciones para el ratón, si usamos un track point, por ejemplo el típico track point de los Lenovo. Y tenemos otras secciones interesantes si queremos activarlas, por ejemplo, para que el ratón se mueva directamente al centro de cada ventana que estemos enfocando cuando abrimos una. O nos movemos a otro escritorio y queremos que el ratón aparezca justo en el centro de esa ventana, pues simplemente podríamos habilitar esta función quitando el comentario de delante. También podemos activar aquí que el foco siga al ratón, de forma que si yo me muevo, por ejemplo, a otro monitor, voy a guardar el fichero, primero porque es importante decir que este fichero funciona de forma completamente dinámica, es decir que cada vez que lo grabemos la configuración va a entrar en activo inmediatamente, no hace falta reiniciar Niri, esto es una ventaja, y para permitirnos ver errores de sintaxis en este fichero tiene un validador, nos va a avisar de que hay algo mal y en qué línea exactamente y por qué está mal, lo cual está muy bien. Así que si ahora me muevo al monitor del lado, veis que el borde azulado que tiene la ventana desaparece, y es porque el foco está siguiendo al ratón. Algo también importante es que esa configuración dinámica, esa especie de escritorio infinito en horizontal y en vertical, es aplicable a cada monitor, con lo cual cada monitor tendrá tantas ventanas como deseemos, tantos espacios de trabajo verticales como deseemos en horizontal o en vertical. La sección siguiente es importante porque es donde se configuran las pantallas. Esta sección que tiene un comentario que bloquea, que anula la activación de toda la sección, veis aquí en esta línea,
que si queremos usar esta sección tenemos que quitar el comentario quitando la barra inclinada y el guión, porque lo que hace es desactivar todo el bloque hasta que llegamos a la siguiente llave, aquí abajo. Lo normal es que Niri automáticamente cuando conectamos nuestros monitores funcione sin ningún problema y los reconozca sin problema, pero si tenemos varios monitores, sobre todo, esto es importante, los va a colocar según el orden en que estén conectados y eso puede no coincidir con lo que necesitamos hacer. Este es mi caso. Tengo dos monitores y el que tengo a la izquierda no es el que necesito tener a la izquierda. Así que para corregir esto, Niri nos ofrece una pequeña función que se llama Niri MSG, donde nos podemos comunicar directamente con el compositor y el comando que le quiero pasar es outputs. Esto me está listando, como veis, los dos monitores que tengo con su conector, su identificador y sus características físicas, tanto uno como otro. Lo que necesito hacer yo para que esto funcione correctamente en mi caso es recolocarlos. Para que esto sea más fácil de leer y de incorporar a nuestro fichero, vamos a filtrar el resultado de ese comando de Niri MSG, Niri Message Outputs, con grep, con una expresión regular en la cual le pediremos que solo nos muestre las líneas que tengan la palabra output o bien la palabra prefer, que es la que tiene la resolución ideal de la pantalla. Y aquí tengo las dos líneas que necesitamos. Aquí tengo las dos líneas que necesito. Y eso es justo lo que he hecho aquí en este fichero de configuración. Como veis, DP2 lo he puesto en la posición X0, Y0, es decir, lo tengo a la izquierda porque es donde lo tengo físicamente en la mesa. Y el DP1, que es este que estoy grabando, 1920 x 1080, lo tengo en la posición 1920, que es donde acaba el primero, y en vertical en 0 para que estén perfectamente alineados. Y la escala está en 1 porque son monitores que no son monitores de alta resolución tipo 4K y similares. Sigamos con este fichero de configuración y entremos en la zona de layout. Aquí es donde definimos el aspecto general que tiene nuestro escritorio y las proporciones que van a tener las ventanas, tanto en horizontal como en vertical. Empecemos por saber que esta línea que pone gaps 16 son estos márgenes que tiene en los cuatro lados de cada ventana, y si vemos la anterior, vemos que hay claramente un margen entre ambas y márgenes laterales superiores e inferiores. Esos son esos gaps de 16 píxeles que están activados por defecto. Yo de momento lo voy a dejar así, me parece que está bien. La siguiente opción es pedirle, si queremos que la columna que tiene el foco se centre automáticamente en la pantalla. Esto está muy bien para cuando tenemos muchas ventanas abiertas en horizontal y de repente nos resulta un poco más difícil de entender cuál es la que tiene el foco. Podemos, por ejemplo, decirle aquí, si cambiamos esta opción de Never por On Overflow, que lo tenemos aquí definido perfectamente, esto lo que va a hacer es centrar la columna, es decir, la ventana. En Niri hay un concepto que es columna y lo que quiere decir es que todo lo que está agrupado así es una columna independientemente del tamaño que tenga, y lo que va a hacer es centrarlo automáticamente si no cabe. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a guardar el fichero para que se active, voy a cambiar el tamaño y si me vengo a esta de aquí, veis que ahora como esta central no cabe, si mantenemos cualquiera de las dos que tiene al lado no cabría, directamente se queda absolutamente centrado. La siguiente sección nos habla de los anchos predeterminados de cada una de estas columnas y que por defecto vienen establecidos en 33%, 50% y 67%, que por eso las columnas cambian al 33, al 50 y al 67, aunque luego hay un super F que nos permite llevarlo a pantalla completa. Así que esto está muy bien, pero evidentemente podéis ponerlo como queráis, como os apetezca. Y además, un poquito más abajo, tenemos que el ancho por defecto de la columna, cuando abrimos una nueva, es 50% del total de la pantalla. Podemos cambiarlo, por supuesto. Lo que voy a hacer yo, que me parece también muy interesante, es copiar estas tres filas y llevármelas aquí. Voy a mover esta llave de aquí y la voy a poner aquí para que el grupo lo tenga en cuenta, y a partir de ahí activo la función quitando el comentario, de forma que no solo lo grabo y no solo puedo definir con esas proporciones el ancho, sino que también puedo hacerlo en alto. Llegamos a la siguiente sección y empezamos a ver el tipo de decoraciones que tienen las ventanas. Por un lado, este Niri tiene un concepto curioso que se llama el anillo de enfoque, que es el que nos permite, veis que está cambiando a azul si yo me desplazo entre las ventanas. La ventana que tiene el foco tiene una tonalidad azulada, como veis.
cuyo ancho en píxeles es 4. Está bien, podéis poner el que queráis, evidentemente. Y también podemos definir ese anillo de enfoque de la ventana activa, que ahora mismo está en azul, y también la de la ventana inactiva, que como veis es un tono más grisado. No se limita a esto, sino que también podemos cambiar y dejarlo con un gradiente, es decir, que tenga varios colores y en un par de colores y además en un ángulo el que queramos establecer. Yo voy a cambiar toda esta línea por unos colores que a mí, bueno, pues particularmente me gustan más. Esto es evidentemente es una cuestión de gustos, así que podéis usar los que queráis. Y voy a poner estos dos colores. También podemos definir los bordes, pero el borde es muy parecido al anillo de enfoque. Yo voy a dejarlo tal cual está definido y tenemos una sección específica que es este struts de aquí, que son una especie de márgenes adicionales que viene bastante bien explicado en la parte de la configuración en layout. Cuando llegamos veis que está todo perfectamente definido, está muy bien documentado, es una maravilla. Aquí explica los bordes, los anillos de enfoque y aquí abajo tenemos los struts y nos explica exactamente qué es lo que es una especie de márgenes adicionales a lo que tengamos ya establecido. Si seguimos bajando por el fichero nos vamos a encontrar una sección que es absolutamente crítica en todo y es esta sección que pone que podemos añadir líneas como el ejemplo que nos ponen más abajo para lanzar procesos al iniciar Niri cuando entramos en esta sesión. Esta sección, pues está dando un ejemplo, que es esta instrucción, que voy a poner así para que lo veáis mejor. Pone spawn at startup, que quiere decir lanzar al inicio. Y las instrucciones se ponen entre comillas, por ejemplo, Alacrity. Y si queremos ejecutar algo más, además de Alacrity, por ejemplo, si queremos meter comandos, argumentos adicionales a esa instrucción, tenemos que separarlos, cada uno de ellos, entre comillas. Esto es muy importante. Yo lo que voy a hacer es insertar directamente lo que he ido preparando. No os voy a dar todo el detalle porque nos podríamos tirar bastante rato. Y voy a copiarlas de forma que al principio de la sesión se me va a abrir un gestor de autentificación. También pequeños scripts de shell que hayáis creado. Yo lo he dejado ahí como ejemplo. Y aquí directamente lanzando el shell. Si decidimos hacerlo por shell, como en este ejemplo que os doy aquí, a partir de que ponemos este -c para ejecutar el comando, todo lo demás ya no hace falta que vaya separado entre comillas, de forma que es una forma un poquito más cómoda de lanzar órdenes largas, relativamente largas, en este Niri. Todo lo demás, la barra de waybar que veis ahí arriba, el centro de notificaciones, el gestor de dispositivos extraíbles, el Bluetooth y también un gestor de bloqueo de pantalla con Swaylock, que lo tengo en un pequeño script, que todo este fichero y todos los scripts que vais a ver hoy, os lo voy a dejar en mi repositorio de GitLab abierto para que lo estudiéis, lo miréis y si decidís usarlo, pues sois libres de hacerlo. Y antes de que se me olvide, algo que es importante en estos entornos Wayland con compositores que solo gestionan las ventanas pero que no incorporan nada más, ni una barra de tareas ni nada por el estilo, por eso estamos añadiéndolo al inicio. Tampoco incorporan variables de entorno que pueden ser muy necesarias, sobre todo en un entorno Wayland para aplicaciones que no sean nativamente Wayland. De forma que mirando en su documentación de configuración y dentro de esta categoría de miscelánea, yo lo que me he encontrado es que hay una forma de definir directamente variables de entorno. Es justo lo que he hecho y es lo que os estoy mostrando ahora mismo en pantalla, una serie de variables de entorno para que aplicaciones que son no nativamente Wayland entiendan que están en un entorno Wayland, sobre todo aplicaciones Qt o aplicaciones que exijan un controlador de vídeo específico, también para que algunas aplicaciones de Java se comporten correctamente o que otras tomen el display como 0. Todo esto pues no es que me lo haya inventado yo, forma parte de un poco de investigación de cuando lanzas una aplicación y no te funciona, pues tienes que hacer un poquito de investigación y entender cómo se activa correctamente en un entorno Wayland, nada más. Esas variables de entorno se activarán cuando el fichero sea leído por primera vez al inicio. Vamos a seguir hacia abajo y voy a activar este comando que es prefer no CSD, preferir no CSD, que lo que quiere decir es que le pedimos a las aplicaciones que no usen sus decoraciones, es decir, sus botones de minimizar, maximizar y cerrar. No es que siempre funcione, no todas las aplicaciones respetan este comando, pero en la mayoría de los casos, por ejemplo en un terminal como este Alacrity, pues va a funcionar, porque si yo abro otro terminal, veis que en este caso tengo una barra de título y tengo un botón de cerrar aquí. Sin embargo, si abro uno nuevo, no aparece barra de título ni botón de cerrar porque ya está respetando esa instrucción de no CSD.
Seguimos hacia abajo, nos encontramos que el Niri tiene incorporado un gestor de capturas de pantalla, simple pero más que suficiente, y nos está diciendo aquí dónde queremos guardar todas estas pantallas. Evidentemente, Niri en el fichero de configuración por defecto está hecho para un entorno en inglés, y lo que necesitamos cambiar, claro está, es que ese Pictures normalmente va a estar realmente en el directorio llamado imágenes de nuestra carpeta personal. Esto ya dependerá de dónde queráis vosotros guardar las imágenes cuando queráis usar este pequeño capturador de pantalla que nos ofrece Niri. Antes de entrar de lleno en la zona de animaciones, quiero enseñaros también que Niri es capaz de tener los espacios de trabajo, es decir, las zonas verticales de trabajo que podemos incorporar infinitamente hacia abajo. No hace falta que sean simplemente sin nombre, como lo estoy haciendo yo ahora, sino que si así lo queremos, podemos ponerle un nombre a varias zonas de trabajo y mandar aplicaciones, ventanas específicas a dichas zonas de trabajo por su nombre. Os voy a poner aquí el ejemplo que viene en la web, aunque lo voy a dejar comentado, es decir, no va a estar activo porque le he puesto delante esta barra inclinada a este guión, pero si queréis, por ejemplo, que haya una zona de trabajo vertical que se llama browser y que siempre se abra, por ejemplo, en la pantalla de P2, pues así es como lo nombraríamos. Todo esto, evidentemente, está muy bien explicado de nuevo en su wiki, donde no solamente tenemos este ejemplo, sino que tenemos unos cuantos más y nos explica qué significa esto de manejar áreas de trabajo, espacios de trabajo nominales con nombre. Y ahora ya sí, vamos a las animaciones. Si no queremos que se produzcan estas animaciones tan chulas, que veis que las pantallas aparecen, desaparecen, los espacios se desplazan y todo esto, podéis directamente desactivarlas totalmente descomentando esta sección, y también podéis manejar la velocidad a la que se producen esas animaciones reduciendo dicha velocidad. Por ejemplo, nos ponen, solo como ejemplo, este slowdown 3.0. Cuanto mayor es este número, más despacio se van a producir esas animaciones. Voy a grabar el fichero y vais a ver cómo comparativamente se empiezan a mover mucho más despacio. ¿Veis? Voy incluso a exagerarlo un poco. Voy a cambiarlo a 7 para que sea increíblemente lento. Vais a ver. Tremendamente lento. ¿Veis qué despacio se está moviendo? Tanto en horizontal como en vertical. Como esto es una cuestión de gustos, aquí cada uno pues evidentemente decidirá lo que más le guste. Yo, en mi experiencia personal, pues sinceramente me parece que dejar un valor de 2.2 más o menos, entre 2 y 2.5, pues está bien porque nos permite tener un poquito de animación, pero es suficientemente rápida como para no parecer que el escritorio es terriblemente lento. Aquí lo dejo a elección de cada uno. En su página de configuración en animaciones viene incluso la definición de un montón de animaciones individuales, con lo cual si de verdad os apetece entreteneros en cambiar cada una de estas animaciones de cada uno de estos movimientos, tenéis ejemplos aquí y su wiki, su página en GitHub, para definir una a una cada una de las animaciones como a vosotros os apetezca. Y venimos a una parte que es también muy importante, estas window rules, estas reglas de ventana, en las que os están poniendo algunos ejemplos. A mí hay algunas que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, si estamos abriendo alguna ventana de Firefox que tenga un vídeo reproduciéndose en ventana pequeña, un picture in picture, pues va a mandarse a flotante, va a aparecer como una ventana flotante, porque, aunque no os lo he dicho, resulta que Niri puede tener ventanas flotantes y podemos moverlas como si fuera una ventana flotante o volverla a meter dentro de la pila directamente. Con Super V tenemos que vuelve a pasar a la pila normal. Una regla de ventana que me parece muy interesante y que voy a activar sin duda es esta de aquí, en la que voy a bloquear de la captura de pantalla aplicaciones tan importantes y tan confidenciales como el gestor de contraseñas KeePass o el gestor de contraseñas Secrets de GNOME, si es el que queréis usar. Y también voy a añadir alguna regla más. Aquí abajo quiero activar el radio y lo voy a poner, por ejemplo, un número 8. Me parece que con 8 está bien. Vamos a guardar el fichero y veis que ahora de repente las esquinas de la ventana pues se han vuelto redondeadas, y por cierto ya tenemos el gradiente de color desde este rosa suave hasta este verde. Así que ya tengo esquinas redondeadas, y además voy a meter una regla adicional justo debajo de esta que me va a permitir
que cada vez que lance una ventana que se llame Firefox, podría, si activo esta línea, hacer que se abriese en el espacio de trabajo que hemos llamado browser. No lo voy a activar, pero ahí os lo dejo por si queréis hacerlo vosotros, pero sí que quiero que se abra maximizado por defecto. Así que si ahora abro una ventana del navegador, si ahora guardo el fichero y abro una ventana del navegador, veis que se abre por defecto 100% del tamaño de la ventana y no al 50% que era la regla estándar de las ventanas. O más bien debería decir de las columnas, pero bueno. Así que os dejo esta regla como ejemplo de lo que podríamos hacer y seguimos añadiendo cosas que leyendo su wiki me han parecido bastante interesantes. Por ejemplo, siempre que arrancamos Niri nos sale esta pequeña ventana de ayuda, súper útil al principio porque no tenemos ni idea de manejarlo, es normal, y nos sale esta pequeña ventana de ayuda siempre, cada vez que iniciamos sesión en Niri. Una vez que nos hayamos acostumbrado a usarlo y tengamos familiaridad con los atajos de teclado más normales, podemos desactivarla para que no se lance inmediatamente nada más arrancar la sesión. ¿Cómo haríamos eso? Con una instrucción como esta, en la que evitamos que se lance al inicio de la sesión. Y esto me lleva a una parte importantísima, claro está, de este fichero de configuración, que son lo que ellos llaman binds, que son los atajos de teclado. Mod, que lo vais a ver por todas partes puesto, es en una situación de entorno gráfico, cuando estamos usando Niri como una sesión de entorno gráfico normal y no dentro de otro compositor Wayland, se referirá siempre a la tecla Super. Mientras que si fuese una sesión de Niri dentro de otro compositor Wayland, pues se estaría refiriendo a Alt, tal y como nos explica en estas dos líneas. Así que podemos hacer muchísimas cosas con estos atajos de teclado. Podemos lanzar instrucciones específicas de Niri, podemos lanzar aplicaciones. Por ejemplo, para abrir una terminal de Alacrity podría hacer Super T, y ahí la tenemos, así es como lo estoy haciendo todo el rato. Fatshell, el lanzador del que tenemos un vídeo en el canal, que os dejo el enlace aquí arriba por si estáis interesados, se abre con Mod D, es decir, Super D. La tecla Super es la tecla Windows en la mayoría de los teclados, y tanto Alacrity como Fatshell son recomendados en la instalación de Niri simplemente porque son los que están puestos por defecto en el fichero de configuración. ¿Qué queréis cambiarlos por otra cosa? Por supuesto que sí, pero son los que vienen configurados y con eso podéis arrancar, porque si no va a ser difícil abrir una terminal. También viene un ejemplo de cómo lanzar el bloqueo, y yo lo que voy a hacer es cambiar alguno de estos, añadir más a partir de esta línea, como un gestor de ficheros gráfico, como es este Nautilus, que de alguna forma se me ha instalado como dependencia cuando he hecho la instalación. Así que si salvo primero el fichero y hago mod A, tengo este Nautilus de gestor de ficheros en formato gráfico. Si hago mod E, por ejemplo, tendré Ranger, y así sucesivamente con cada uno de los que queráis establecer aquí. También he cambiado la forma en que lanza ese Swaylock porque quiero que específicamente se lance con una imagen de fondo en pantalla. Todo esto, insisto, que os lo dejo en el repositorio de GitLab para que lo podáis estudiar y repasar tranquilamente. Y justo debajo empiezan todas las teclas, todos los atajos que nos permiten movernos desde, primero, cómo cerrar una ventana, o este mod Q, super Q, y todo lo que podemos hacer con cada una de las ventanas, con las columnas y muchísimas cosas más. Voy a bajarme a una sección que me ha parecido particularmente interesante para cambiar la que viene por defecto. Aquí tenemos incluso atajos de teclado y ratón, de forma que podemos combinar la tecla Mod o Mod Shift, por ejemplo, para hacer determinados movimientos con las ventanas, las columnas, etc. Y cuando llego a esta sección de aquí podéis definir todos los workspaces que queramos para ir directamente hacia ellos. La verdad es que yo prefiero desplazarme por ellos con uno de los atajos anteriores, que es este Mod U, Mod I o Mod Page Down, Page Up. Con eso es como me estoy moviendo hacia arriba o hacia abajo continuamente, pero si queréis ir al número 2, al número 1, al número 3 si existiera, etcétera, pues podéis hacerlo también. Y aquí tenéis la sección para saber cómo se hace y cambiarla si queréis, evidentemente. Si queréis cambiar al espacio de trabajo vertical, recordad que los espacios de trabajo siempre son vertical porque en horizontal no hay tal concepto, es infinito directamente. Podéis activar esta sección, y en esta sección de aquí, que me parece muy interesante, que es como yo estoy trayéndome ventanas a la misma columna o sacándolas directamente, lo que quiero cambiar es reusar estas dos de aquí, comentarlas porque, bueno, el bracket, lo que viene siendo el corchete cuadrado, pues no es algo muy fácil de llegar en un teclado en español, por ejemplo. Sustituir este bracket left por coma y este bracket right por el punto, period, en inglés. ¿Por qué? Porque quiero que, para que me funcione bien, por eso me está dando un error, tengo que quitarlo de aquí abajo porque no puedo definir algo dos veces.
Así que anulo estos. Ahora sí, creo que me sobra un espacio aquí. Creo que me falta una M en algún lado, aquí está. Línea 398. Muy bien, gracias Niri por avisarme. Voy a buscar Alacrity y efectivamente aquí tenemos que me he comido una M de alguna forma. Vale, ya la tengo. Vuelvo a la zona donde estaba y en principio ya puedo. Como veis, ahora puedo hacerlo tanto a la izquierda como hacia la derecha. Puedo moverlo, integrarla desde la derecha o sacarla por la derecha o traérmela desde la izquierda o expulsarla desde la izquierda. Me parece un poquito más flexible, pero esto ya es una cuestión de gustos. Aquí es donde podéis definir todo eso. Aquí tenéis esta sección también muy interesante, que es la forma en que redimensionamos las ventanas con ese mod R. Con ese mod F maximizamos la columna. Estoy hablando de ventanas, pero muchas veces el concepto ventana y columna se mezclan en este Niri y hay que acostumbrarse un poquito, pero la verdad es que está muy bien. Y incluso podemos hacer mod Shift F y la ponemos totalmente ocupando hasta el 100% del espacio del escritorio. Si no hubiésemos activado el centrado automático, con este mod C podríamos centrar la columna. También podemos, como veis aquí abajo, cambiar en porcentaje de 10 o en lo que queramos hacer nosotros. Con este mod minus, mod menos, cambiar de 10 en 10 el ancho de la columna. Así que la verdad es que es increíblemente flexible este Niri. Aquí es donde os decía que podemos, con ese mod V, podríamos hacer que esta ventana fuera flotante y veis que es completamente flotante, o volverla a hacer normal, integrada con otra vez con mod V. Y podemos cambiar con mod Shift V el foco entre flotante y mosaico. Por último, con print o control print al print es como gestionamos ese pequeño capturador de pantalla, que lo que hace que por defecto es enseñarnos un cuadro, pero si lo hiciera con control print pues haría una captura entera de la pantalla. Y después llegamos a una parte también importante, que es cómo salir de Niri, y nos ofrece dos opciones. Una es mod Shift E, que lo que nos pregunta es si quiero salir. Si yo ahora hago intro, me voy a salir de la sesión y voy a tener que hacer login otra vez. No voy a hacerlo evidentemente porque estoy grabando, claro, pero también podríamos hacerlo con control al delete y nos pregunta exactamente lo mismo. En mi caso he creado algunos scripts, he reusado muchísimo tanto de la barra de Waybar como de este lanzador Fatcell de los vídeos que hicimos para River, que os dejo un enlace aquí arriba y también en los comentarios del vídeo, para reusarlo en este Niri. Lo único que he tenido que hacer adicional es adaptarlo un poquito a este Niri. Así que voy a cambiar una de las dos instrucciones y guardo el fichero y ahora hago mod Shift E. Tengo el lanzador de Niri para no solo salirme de la sesión, sino incluso apagar o bloquear o suspender el equipo. Ya lo tengo todo definido. No quiero dejarlo sin añadir una línea importante hablando de esos pequeños scripts que he replicado desde el vídeo de River y he reutilizado en este Niri, sin añadir, porque evidentemente ya habéis visto la enorme cantidad de atajos de teclado que tiene esto, es imposible memorizarlos todos, y lo que he hecho ha sido reusar en esta línea un pequeño script para que con mod F1 me saque todos, absolutamente todos los atajos de teclado que tiene este Niri y simplemente yo pueda buscar por alguna palabra clave tipo focus o down o up, por ejemplo, todo lo que puedo hacer con este Niri, algo que me viene muy bien, sobre todo porque sinceramente es imposible aprenderse tanto atajo de teclado. Este pequeño script que tenéis, que os dejaré por supuesto en ese repositorio de GitLab, lo que va a hacer es buscar cualquier línea que empiece por 0 o más espacios y que luego tenga o bien la palabra mod o super o alt, shift, control, print, etcétera, porque son los modificadores que vienen en este fichero. Con eso lo que obtengo en ese atajo de teclado que he montado es la lista completa de todos los atajos de teclado de este Niri. Una ayuda rápida y fácil de usar. Así que nada más. Lo dejamos por aquí. La verdad es que me lo estoy pasando muy bien con este Niri, tanto es así que lo he instalado en mi portátil en un MacBook de 2012, que por supuesto corre Linux desde hace ya bastantes años, y me lo estoy pasando muy bien usándolo todos los días prácticamente y configurándolo poco a poco e irlo adaptando. Es un entorno Wayland, solo viene el compositor, con lo cual todo lo demás, la barra de Waybar, el Fatcell, todo lo demás lo tienes que configurar tú.
Eso es lo divertido, quizás, y os lo dejo también todos los ficheros de configuración en el mismo repositorio, así que espero que a vosotros también os parezca interesante este vídeo sobre Niri. Si es así, podéis hacer un clic en me gusta y también suscribiros al canal para no perderos el siguiente vídeo aquí en Linux de cero. Muchas gracias y un saludo.